Seguimos aprendiendo con Diana Pulido. En el día de hoy traigo un invitado muy especial desde Colombia y él nos va a hablar, el pastor Ortiz, nos va a hablar de la importancia del Ministerio de Publicaciones. ¿Cómo está, pastor Ortiz? Muy bien, Diana, gracias a Dios, bendecido, contento de estar con ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación a Corintios Radio. Mis queridos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el Ministerio de Publicaciones. Es por eso que quiero que el pastor Ortiz se presente, dónde vive, cuántos hijos tiene, es casado. Okay. Cuéntenos, pastor. Bueno, gracias a Dios, felizmente casado, mi esposa Yanile, mi hija mayor, Salva Janet, y mi hijo Eliot. Están en la edad de la adolescencia. Vivimos allí en la capital de la República, en la ciudad de Bogotá y alrededor de allí de la ciudad. Contentos, allí ministramos en el distrito de Sabana Central y gracias a Dios estamos por aquí atendiendo algunas invitaciones al evangelismo. Perfecto. Bueno, pastor, quiero hacerle una pregunta. Sé que usted también, además de ser pastor, también administra el Ministerio de Publicaciones. Quiero que nos explique qué es el Ministerio de Publicaciones y qué ha aportado en su vida este ministerio. Bueno, te comento un poco. Cuando se habla de la Biblia, es muy difícil desligar, separar el concepto de publicaciones o colportaje de la Biblia misma, porque de hecho la Biblia misma es la conjugación del colportaje. Para quienes el término es muy técnico, extraño o nuevo, les cuento un poco la narrativa. La Biblia dice que Dios habló y el profeta escribió. Llámese Moisés, Habacuc, Jeremías, Daniel, el mismo Juan en el Apocalipsis. Dios emitía un mensaje verbal, hablado, y la palabra luego pasaba a ser escrita por el escritor o el profeta. Esa es la naturaleza de la Biblia y es la misma naturaleza del Ministerio de Publicaciones, porque el Ministerio de Publicaciones, ¿en qué consiste? Dios emite un mensaje que se extrae de la Biblia, se plasma en un libro y se hace llegar al lector final, al creyente, al caminante, a la gente de común, a cualquier transeúnte o ser humano que tenga acceso a la literatura. En eso consiste el Ministerio de las Publicaciones. Perfecto. Cuéntame una cosa, pastor Ortiz. ¿Cómo se inició el Ministerio de Publicaciones en nuestra iglesia? Bueno, te comento un poco. Hablemos de historia un momento. Por allá, por el año de 1844, Estados Unidos tendría cerca de 17 millones de habitantes. Pero para el día 22 de octubre de ese año, más de 1 millón de personas esperaban que Cristo venía ese día. No existía la iglesia adventista. La iglesia adventista se inició fue en el año de 1863. Pero obviamente Jesús no vino ese día. Muchas de las personas que habían creído o les llevaron a pensar que Jesús venía el 22 de octubre de 1844, tuvieron que volver su rostro al mundo, a la sociedad, y tratar de dar una explicación. ¿Qué pasó? Muchos de ellos en sus iglesias no fueron aceptados, fueron rechazados, juzgados, criticados. Pero de toda esa gran cantidad, 48 personas quedaron con la convicción de que Dios no se había equivocado, que la Biblia no se ha equivocado, que lo más seguro es que los equivocados eran los creyentes que habían pensado que Jesús venía ese día. Y volvieron sus ojos a la Biblia. Dentro de esa comunidad aparece el nombre de una mujer que obedece al nombre de Elena White. Ella estuvo dentro de ese pequeño grupo que fue inspirado a releer la Biblia al lado de otras personas, no fue la única, y decidieron reemprender un reestudio de la Biblia. Y en ese reestudio de la Biblia llegaron a la conclusión que la Biblia merece ser estudiada con más detenimiento y sin tanto afán. Bueno, resulta que esta mujer le cuenta a su esposo, nosotros creemos que esta mujer, Dios le dio algunos mensajes especiales. Lo importante no es ella como el papel que desempeñó. El papel fundamental de la señora White en el adventismo es decirle al mundo y a la iglesia que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad, que necesitamos volver los ojos a la Escritura. Ella dice la Biblia y la Biblia sola es la única fuente de autoridad. Pero ella le dice al esposo que en ese momento Dios le inspira a ella y a él que empiecen a escribir un pequeño folleto. No tenían el dinero, no tenían la experiencia, los recursos estaban extremadamente limitados, por no decir que ninguno, ¿sí? Y a pesar de eso se atrevieron a creer que esta iniciativa viene de Dios. Entonces, el esposo de ella era un docente, un educador,
que hace algún tiempo dejó el aula de clases como profesor y ahora se dedica a la fe y educar en la iglesia. Pero iglesia no tiene. Este grupo empieza a indagar, a investigar. Y te cuento algo, estuve indagando que este grupo de estudiantes de la Biblia, en el año de 1846, 2 años después, descubren la verdad del sábado. En el año de 1848 tienen la visión, la instrucción de que deben imprimir lo que están aprendiendo de Dios a través de la página impresa. ¿Ok? Y en el año de 1849 se imprime un texto llamado La Verdad Presente, ¿okay?, que empieza a distribuirse. Cuando Elena White le dice a su esposo que Dios le ha dicho que al principio va a ser de origen humilde, sencillo, limitado, pero que dentro de poco cubriría el globo entero, el planeta entero, de manera universal, iba a ser alcanzado por la influencia de las publicaciones que ellos iban a empezar. Perfecto. Yo no sé quién estaba más exagerado, o Dios que le dice esto o ellos que lo creen, pero se atrevieron a creer. Lo que te cuento es que en el año de 1853 se compra la primera imprenta. Wow. Más allá, en el año de 1855, la primera casa publicadora en Battle Creek. Wow. Luego, en el año de 1861, se consolida de manera fuerte el Ministerio de Publicaciones de manera formal. En 1863, la iglesia se organiza la Asociación General o Institución Mundial para la organización, la predicación y presidir la iglesia en el mundo. Pero nota que este desarrollo se da después de las publicaciones. En el año de 1882 se organiza el primer libro para ser distribuido y colportado. Imagínate, 1882. En 1903, después de iniciar las publicaciones, la iglesia ya tiene presencia en más de 70 países. ¡Wow! Y entonces, hoy día en el año 2022, la Iglesia Adventista tiene 62 casas publicadoras en el mundo. O sea, por eso te decía al principio, la Iglesia Adventista en gran medida se debe al ministerio de las publicaciones. Para esa fecha no se veía misionero o pastor, sino se entendía con el ministerio de las publicaciones. La verdad que tenemos, el mensaje de esperanza que compartimos, muchos de nosotros estamos en la iglesia porque alguien nos habló, nos compartió, nos hizo llegar literatura cristiana. El ministerio de los estudios bíblicos, profecías de esperanza, la fe de Jesús, tantos que hay, son el resultado de esto. Yo creo que el adventismo, más que los hospitales, las clínicas, las universidades, los templos, las instituciones, es la pasión de ver a Cristo venir en gloria. Es ver que la mano de Dios interviene y soluciona la crisis de este mundo. Ese es el fuego, la pasión del adventismo. Y así se desarrolla entonces el ministerio de publicaciones en nuestra iglesia. Qué bello, qué bueno entender y saber y con fechas específicas y lo más importante, que fue inspirada todo esto por la palabra de Dios. Quiero que me cuente un poco, pastor. Usted es pastor. Okay. Además de eso, pues tiene muchas responsabilidades en lo que es el pastorado. ¿Cómo usted interactúa para que tanto el ministerio del pastorado y el ministerio de publicaciones sea una sola y pueda abarcar a mucha gente? Okay. ¿Cómo puede interactuar para que sean una sola? Para como que ambos son diferentes, pero ¿cómo le ayuda a usted para seguir estos dos ministerios? Bueno, te cuento un poco. La iglesia como tal, la iglesia es el resultado de un equipo. La iglesia es el resultado de un esfuerzo. Cuando Pablo narra o describe la iglesia en el libro de Corintios, él dice que la iglesia es como un cuerpo que tiene oídos, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene manos, tiene pies. Entonces, cuando, por ejemplo, ingresas a un culto, a una iglesia, hay alguien que canta, alguien que da la bienvenida, alguien que predica, alguien que preside, alguien que coordina. Entonces, la iglesia es un conjunto de multiplicidad de funciones o ministerios. Así como hay alguien que predica en la iglesia local, así como alguien nos da la bienvenida cuando llegamos, así como hay diáconos y hay ancianos, también hay el colportor. Aquel cristiano apasionado por Cristo, apasionado por las verdades del Evangelio, que a través de distribuir literatura con el mensaje de Dios, es otro ministerio anexo, no es ajeno, no es aparte, es una pieza en un conjunto de piezas. Entonces, este es un ministerio, de hecho, históricamente la iglesia adventista se debe en gran medida al ministerio de las publicaciones porque está íntimamente ligado a los orígenes de la iglesia misma. Perfecto, perfecto.
Sabemos que el Ministerio de Publicaciones, como lo explicó el pastor Ortiz, es el medio con que muchas personas conocen el Evangelio, pero también hay otras áreas aparte de lo espiritual. Yo quiero que me comente qué otros libros, porque el Departamento de Publicaciones, el Ministerio, tiene que ver con los libros, qué otros libros podemos aportarle a la comunidad que benefician aparte de lo espiritual. Bueno, Diana, te comento a ti y a la audiencia. El otro día estuve en Brasil, estuve en San Pablo y pude visitar la Casa Publicadora Adventista. He pasado por México y he observado cómo nuestra iglesia tiene profesionales en el área de la salud. Y estos profesionales de las diferentes disciplinas de la salud nos aportan sus conocimientos, su formación profesional, su experiencia, y eso se plasma en la literatura. Entonces, una parte de nuestra literatura es la salud, la parte tratante, la parte preventiva, por profesionales muy calificados. Por decir, en los 5 continentes tenemos, gracias a Dios, profesionales en esa área que le aportan a la iglesia y le aportan a la ciudadanía sus conocimientos y experiencia de salud en el área tratante y en el área preventiva. Entonces, tenemos literatura en el área de la salud. Tenemos también profesionales en el área de la terapia, de hogar y familia, consejeros, asesores, terapeutas, y nos aportan sus conocimientos, los plasmamos en la literatura y se coloca al alcance de la gente. Entonces tenemos literatura sobre la fe, la salud, la familia, el área de la educación, y sobre todo en este mundo tan agitado, tan cambiante, y vivimos en una sociedad enferma, buscando soluciones y respuestas. Y en medio de eso, nuestra literatura obtiene la mejor respuesta que la gente necesita, que es conducirlos a Dios y hacia los métodos de Dios para sanar la mente, el corazón y en integral el alma. Perfecto. Pastor, yo sé que algunos de nuestros de la audiencia, hay algún joven, algún jovencito, algún niño que está empezando. ¿Qué usted le hablaría a él? ¿Qué le aportaría? O sea, el Ministerio de Publicaciones, ¿qué le puede aportar a los jóvenes hoy en día? Bueno, mira, una experiencia de fe extraordinaria. Cuando uno visita nuestras universidades en los diferentes países, hay personas que tienen sueños. Muchos muchachos llegan con el sueño de ser médico, quizás ser abogado, ser pastor, en fin. Y la limitación económica parece que te corta las alas al sueño. Yo creo que lo más lindo de tener sueños es hacerlo realidad. Así es. Entonces, muchos de nuestros estudiantes llegan a la universidad con apenas la ilusión, el deseo, creyendo que lo van a lograr, pero hay la limitación económica. Entonces, gracias a Dios, una gran mayoría, una buena parte de ellos puede acceder al Ministerio de Publicaciones. Y muchos de ellos distribuyen los libros. Por la venta de esos libros ellos reciben un porcentaje económico, una ganancia, y esa ganancia la dirigen a cubrir sus gastos universitarios para hacerse profesionales. De hecho, yo conozco muchos de ellos. Yo suelo decir algo: el evangelio es como la mafia, una vez que entras no puedes salir, porque el interactuar con la gente, el servir al necesitado, el compartir esperanza, tender la mano a quien lo necesita, te roba el corazón. Entonces, entras allí, experimentaste el colportaje y un buen número de ellos se queda. Yo conozco médicos, conozco psicólogos. En mi país hay varios psicólogos que cubrieron los gastos de su formación profesional colportando. Y aunque hoy día tienen su consultorio, trabajan para alguna entidad, no dejan el oficio del colportaje como algo anexo a esa labor, porque esto te roba el corazón. Porque más allá de ganar un aporte económico, el tener conectividad con la gente, el tocar las fibras sensibles del alma, el mostrar cómo a través de Cristo hay solución a los problemas humanos, es el trasfondo del ministerio de las publicaciones. Entonces, nuestros muchachos o cualquier hermano puede ingresar al ministerio. La iglesia te capacita. Gracias a Dios, el Ministerio de Publicaciones te da las herramientas cognitivas y prácticas para que te desenvuelvas, sepas cómo abordar a las personas, cómo presentar los materiales, cómo dirigir el proceso de la venta, cómo devengar de allí, te educa. Perfecto. Y hay quienes después de esta educación están un tiempo allí, se benefician espiritualmente, y hay quienes se quedan en esa área. Entonces, yo animaría a cualquiera que nos esté escuchando en la iglesia, fuera de la iglesia, a través de la pantalla o a través de la radio, le animaría que se arriesgue y pruebe. Y cuando tocas el corazón de Dios, Dios se quedará con el tuyo. Qué bueno, pastor. O sea que este ministerio es tan grandioso, tan bueno, tan maravilloso,
que ayuda y aporta a toda la comunidad que quiera involucrarse en esta misión. Quiero que en cortas palabras me cuente un testimonio de alguna persona que usted llegó con un libro y que tocó una puerta y que en ese momento de pronto esa persona tuvo alguna necesidad y que gracias a Dios primero, porque nosotros vamos con ustedes, van con la voluntad de Dios. ¿Cómo pudo aportar esa obra, ese libro, en ese momento a esa persona que estaba pasando por situaciones difíciles? Bueno, te comparto, hay tantas experiencias, te comparto una breve. El otro día, ya varios días, un amigo me llamó, me dijo, tengo un estudio especial de la Biblia. Es una ciudad que queda a 7, 8 horas de donde yo vivo, por tierra. Y me dice, no, es que tengo un amigo y me gustaría que fueras la persona que lo atendiera. Y cuando estés acá te comento, ¿puedes venir? Y yo pensaba, bueno, son 8 horas de camino y las ocupaciones, pero abrimos el espacio y fuimos hasta allí. Para mi sorpresa, cuando llegué allí descubro que aunque yo viajé cerca de 8 horas para esa entrevista, la persona que venía a entrevistarse conmigo viajó cerca de unas 16 horas. Viajó el doble. Descubro que es un pastor evangélico, un hombre de Dios, que está teniendo ciertos interrogantes en su vida con relación al tema del sábado. Entonces empezamos a estudiar a las 7 de la noche, terminamos a estudiar cerca de las 12:30 de la medianoche, ya para el siguiente día. Fueron 5 horas. Y te confieso, mi hermana Diana, lo siguiente. Pocas veces en mi vida he visto personas con tanta hambre y sed de la palabra de Dios como nuestras conversaciones con este hombre de Dios, este pastor evangélico pentecostal. Siguiente día, porque fueron 3 días seguidos los estudios, el siguiente día yo le pregunté, bueno, ¿y cómo llegó esta curiosidad a ti? Ahora él me cuenta lo siguiente, me dice, en la ciudad donde yo vivo hay un adventista. Hay un adventista en toda la población. Es una población pequeña, bastante distante, pero solo hay uno. Pero este adventista, él recibe una revista que se llama Centinela de Prioridades. Estamos en la transición de Centinela para Prioridades. Y resulta que yo no sé cómo ni de dónde, pero él no predica. Él dice que él no sabe predicar. Y él lo que hace es comprar la revista y regalar la revista. Wow. Reparte las revistas. Y una de esas revistas que él comparte llegó a manos de mi esposa. Mi esposa, yo sí notaba con la revista. Pensé que era una revista de tantas que hay por allí. Pero entonces empecé a notar algo, me dice el pastor. Mi esposa el viernes arregla muy bien la casa y hace aseos muy organizada, pero el viernes la arregla más. Más me generó curiosidad porque yo el domingo voy a la escuela dominical, pero mi ropa para la escuela dominical ahora está lista desde el viernes. El alimento que vamos a degustar el sábado, mi esposa lo deja listo del viernes. Y eso para mí fue algo bueno, me parecía orden, me parecía que mi esposa es previsiva, sabiduría de esposa. Pero un día dije, bueno, un momentico, algo raro está pasando aquí porque esto no sucedía antes. Entonces yo decidí preguntarle a mi esposa de dónde sacó esa decisión de preparar todo el viernes. Y mi esposa se sintió confrontada, medio asustada, medio nerviosa. Y yo le dije, no, sincérate conmigo, ¿de dónde sacaste eso? Ahora ella me dice, mira, te voy a contar. Fue a la mesita de noche, allí en la alcoba, sacó la revista. Me dijo, mira, esta revista trae un estudio bíblico al final. Y entonces yo he venido haciéndolo y yo he querido confrontar con la Biblia lo que dice ahí. Y resulta que yo he orado, he ayunado y he leído la Biblia. Y después de leer, después de ayunar, después de pasar tiempo con Dios, llego a la conclusión que es la verdad. El día sábado es el día del Señor. ¿Sabes? Sucedió algo interesante. Ella se sincera con su esposo. Ella empieza a contarle que ha ido a la revista, ha leído el estudio bíblico que aparece allí, ha ido a la Biblia y ha comparado lo que la Biblia dice con lo que transmite la revista. La revista la ha conducido a la Biblia. Y es una experiencia de devoción, de búsqueda de Dios, que ha llegado ella a la conclusión que el sábado es palabra de Dios. Más allá de lo que diga el predicador, de lo que piense la iglesia, es la palabra de Dios la que determina lo correcto o lo incorrecto. Ella empezó de manera individual, personal, a guardar el sábado, solita. Pero el esposo a este momento ya se da cuenta que ella está guardando el sábado. Y ahora él dice, permíteme, yo quiero leer también. Y él empezó a revisar. Y este hombre de Dios empezó a ayunar, empezó a orar. En sus momentos de devoción y soledad con Dios, la Biblia y la revista. Y empezó a preguntarse, bueno, ¿y dónde consigo más información de esto?
Entonces se contactó con la persona, el único adventista de ese lugar. Él le dijo que tenía un amigo a una ciudad de 16 horas de distancia que le proveía la revista. Entonces él se contactó con esa persona que le proveía la revista. El pastor le llamó, le preguntó si podían darle más información, viajó hasta ese lugar y fue ese amigo el que me llamó a mí para que conversara con este pastor. 3 días seguidos duramos estudiando la Biblia. Le facilité material, literatura, él regresó a su población por aquellas cosas, porque de la vida en esos tiempos el orden público en Colombia estaba bastante tenso. Yo consulté porque él me dijo, pastor, venga a predicar a mi iglesia. Entonces yo llamé al pastor que atendía esa región del país. Y él me comentó que el orden público es un poco tenso. Entonces yo decidí contactarle a él, decirle lo que está sucediendo, conectarle con ese pastor. Y luego, como a los 2 meses, hubo otra cita con ese mismo pastor. Ya con un conocimiento más avanzado. Pero te concluyo la historia. ¿Qué sucedió? Resulta que ese pastor, su esposa, su familia decidieron ser bautizados en la iglesia adventista. Más de la mitad de la iglesia que él pastoreaba decidió ser parte de la iglesia adventista. Y allí se inauguró la iglesia adventista. Tú antes ibas y decía allí en el letrero, no sé cómo se dice aquí en nuestra cultura, pero antes decía Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Pero luego de eso, luego dice Iglesia Adventista Dios es Amor. Hace algunos días tuve la oportunidad de viajar allí, interactuar con ellos, recordar esas experiencias, y es una de las tantas historias que he escuchado de personas que se han beneficiado, pero no solamente en el ámbito de la religión o de la iglesia. He conocido personas que sufriendo de un cáncer, sufriendo de una ansiedad, de una depresión, han ido a la literatura que tenemos en el área de la salud mental y hoy día son grandemente bendecidos. He conocido gente que me dice, mire, gracias a esa literatura, a ese libro que leí, soy libre de miedos. Perfecto. ¿Sí? Una señora me dijo el otro día, yo vivía con un miedo y es que yo fui una madre sola, fui mamá y papá. El motor de mi vida fueron mis hijos, pero mis hijos hoy día crecen y se van. Ya están formando su hogar. Y yo me preguntaba a mí misma, ellos se van a ir, ya no tengo ese motor, ya, ¿qué es lo que me va a mover ahora? Tengo miedo a envejecer y a envejecer sola. Ahora que ellos se van, ¿qué voy a hacer? Pues entonces uno de nuestros colportores le facilitó un libro extraordinario del Dr. Shai. Ella hoy día dice que es una mujer libre de miedos. Ya mira el futuro con optimismo. Entonces, son tantas las experiencias en el área de la salud, en el área de la familia, en el área de la fe. Y yo le animaría a que usted pudiera ajustar, si puede en este momento, diríjase a su iglesia, contacte un colportor, adquiera una literatura, porque bendice 3 vidas. Bendice su vida. Bendice la vida del colportor. Y bendice un ministerio que está sirviendo para alcanzar a tantas personas necesitadas de paz y esperanza. Amén. Qué lindo, Pastor Ortiz, un placer tenerlo acá con nosotros. Yo creo que a nuestra audiencia y las personas que están viéndonos por medio de esta plataforma les quedó muy claro qué es el Ministerio de Publicaciones, qué es un colportor, cómo esto ha sido una gran bendición para muchas iglesias, para muchos hogares, para muchas personas incluso que no conocen de este lindo ministerio, pero que usted y yo ya hemos quedado felices porque ya sabemos qué es el Ministerio de Publicaciones. Ahora los invito a que nos contacte si usted quiere tener alguna literatura, si usted quiere tener un estudio bíblico, si usted está pasando por situaciones difíciles, puede contactar. Nosotros oraremos por cada una de sus necesidades, o alguno de estos jóvenes o de estos pastores que realizan el ministerio de colportaje los puede visitar y puede ser de gran bendición para su casa. Muchas gracias, pastor, que Dios los siga bendiciendo grandemente en este ministerio. Gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes. Hemos aprendido y hemos analizado bien lo que dice la palabra de Dios, que la sabiduría esté en cada uno de nosotros. Pastor, quiero que se despida de nuestra audiencia, déjele un saludo especial, hágale una invitación a cada uno de ellos. Si hay algún muchacho de pronto que tiene esas alternativas, que quiere ir a salir a llevar este mensaje, ya sabiendo esa amplitud que usted en este momento acaba de decir sobre la importancia de publicaciones, ¿qué consejo le daría a ellos? Bueno, si quieres tener una experiencia para contar
donde llegaste a depender de la mano de Dios y Dios hizo un milagro palpable en tu vida, el colportaje es una de las mejores oportunidades. Yo te animaría a salir de la rutina, te animaría a arriesgarte a caminar por fe en dirección a los propósitos de Dios. Puedes contactarte con el director de publicaciones de tu iglesia, con tu pastor, con mi hermana Diana, y atreverte a ver la mano de Dios dirigiendo tu vida y vivir. Todos en algún momento tenemos algo que contarle a la siguiente generación, pero cuando tú le cuentas cómo la mano de Dios te ayudó, cómo no fue que lo escuchaste, lo viviste, viste la providencia de Dios. Las palabras convencen, pero el ejemplo o el testimonio arrastra, y contra eso no hay contradicción. Te animaría a que te arriesgues por fe, coloca tu mano en la mano de Dios y verás cómo Él te ayuda. Un gusto haberte saludado, para ti estamos a tu servicio, Dios te bendiga y éxitos. Muchas gracias. Seguimos aprendiendo con Diana Pulido. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.